Gracias, hermano Daniel, Dios le bendiga. Me presentaron, ¿no? No me conocían. Gracias por esa bienvenida, como me acogen en esta iglesia, de verdad que es especial para mí. De verdad es algo hermoso poder tener una campaña en mi iglesia. ¿Sonido? ¿Sí? Porque pues gracias al Señor he tenido conferencias en muchos lugares, pero para mí, en lo personal, es muy desafiante el tener una iglesia en mi propia iglesia, ¿sí? Donde me conocen el genio, donde me conocen mis debilidades, mis fuerzas, y de verdad que es algo desafiante, pero a la vez es algo hermoso. Quiero invitarlos nuevamente allí donde estamos, para inclinar nuestro rostro y tengamos una oración. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos. Gracias porque podemos estar en este momento dispuestos a escuchar tu voz. Gracias porque tu Espíritu Santo actúa en nuestra vida y nos ha traído hoy acá. Permite, Señor, que esta semana de conferencia sea dirigida enteramente por ti. Que, Señor, tú hables a cada uno de nuestros corazones y que al finalizarla, Señor, podamos cambiar nuestra vida. Que Jesucristo haga ese cambio hermoso y que no seamos los mismos, que nos sacuda, Señor. Que si hay decisiones para tomar, tu Santo Espíritu nos inste a hacerlo. Y que, Señor, siempre anhelemos tu pronta venida. Gracias te damos en esta hora, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, es un motivo de felicidad empezar estas conferencias. Llevan por título Cristo ama los jeans. ¿Les dijeron el nombre de la campaña, del tema de hoy? Bueno, por si se lo preguntan mañana para los premios y todo eso, se llama Peter, ¿me amas? Entonces, Peter, ¿me ama? Sí. Es más, vamos a preparar una serie de videos, es que acá los muchachos hablan mucho inglés y me cuesta, ¿sí? Entonces se van a llamar What If, ¿sí? ¿Qué pasaría si? ¿Listo? Entonces van a estar antes de las conferencias para que les presten atención y sé que va a ser una experiencia muy bonita. El asunto, queridos, que quería comenzar este tema, introducirlo, es que muchos a estas alturas del año, ya finalizando octubre, ya muchos está pasando el año, ya termina. Es más, el común decir de muchas personas es, ay, ya se fue el año, ay, cómo está pasando el tiempo de rápido, ay, ya, mejor dicho, ¿sí? Oiga, ese pasar tiempo de rápido lo vengo escuchando desde que tengo uso de razón, mi mamá, mis tías, ay, ya está pasando el tiempo más rápido, ¿sí? Algunos hasta lo contextualizan en la palabra de Dios, dice que si los días no fueran acortados, ¿sí? Pero tengo que serte sincero, no tiene que ver con eso. Cuando habla de que los días fueran acortados en la palabra de Dios no significaba que la percepción del tiempo fuera menor, ¿sí? Sino que el tiempo de angustia, ¿sí? Cuando vienen las plagas y todo eso, si no se recortaran realmente, no quedaría un pueblo, una tierra por la cual Cristo Jesús viniera. Entonces andamos en octubre ya pensando que se acabó el año y ya esperemos hasta el 2022 para iniciar nuevos proyectos, para tal vez ahí sí muchas personas dicen, no, ya el otro año sí me consagro, Sandra, el otro año ya empiezo el grupo pequeño, no, ya el otro año sí doy un estudio bíblico. Pues querido, todavía nos quedan 2 meses del año. Y tal vez sean estos 2 meses los de donde Dios tiene un gran plan para nosotros. Tal vez sean estos 2 meses donde Dios te va a sorprender. Tal vez sean para los que están solteros estos 2 meses donde el Señor te presente quién va a ser tu pareja, ¿sí? Así hayan pasado años y pensemos que todavía no, nada que viene, que se me está pasando el bus. No, queridos, puede ser en estos 2 meses, puede ser, es más, esta misma semana sin saberlo.
El Señor te ponga la que ha de ser o el que ha de ser la compañera el resto de tus días. El Señor te puede sorprender aún en el 2021. Entonces, tengamos confianza porque podemos pensar que lo mejor de este año aún está por venir. Tal vez hayamos tenido un año difícil, tal vez hayamos tenido un año complicado, pero lo mejor en el nombre de Jesús puede estar por venir. Es más, dile al que está a tu lado, al que está atrás, lo mejor en Cristo Jesús está por venir. Díselo, díselo. Y míralo a los ojos, por favor. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, amén. Ahora bien, vamos a abrir la palabra del Señor. Acompáñenme los que hayan traído Biblia. ¿Quién la trajo? Por favor, ¿me la pueden mostrar? Vale digital también en el celular, exacto, bien, perfecto. Así sea en el Nokia 1100, pero si tiene Biblia, vale. Vamos a ir al libro de Mateo. Primer libro del Nuevo Testamento. Primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Capítulo 26. Los que aún estén en Génesis es más adelante. Mateo, capítulo 26, y vamos a leer desde el versículo 30, por favor. Mateo 26, 30. Y dice la palabra del Señor. Es un versículo bastante largo. Dice, y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mire, mi Señor Jesucristo está hablando acá a sus discípulos y le está diciendo, mire, todos ustedes, no está preguntando, no está teniendo un concilio, está afirmando, no está preguntando, ¿a ustedes les parece que se van a escandalizar? ¿Será que alguno de ustedes van a negarme? No, él está afirmando, le dice, mire, todos se van a escandalizar de mí esta noche. Y justo el versículo 33 habla Pedro, el que menos tenía que haber metido la cucharada, la metió. Y dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos, Señor, se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Oiga, Pedro, yo pienso tal vez que Jesús no iba a decir nada, ¿sí? Pero llega Pedro y interviene y Jesús dice, bueno, Pedro, ya que hablaste, le contesta Jesús, le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro era muy adelantado. Pedro era de esos que de una vez van hablando, no pensaba mucho para hablar. No era de esos que razonaban antes de decir una cosa, sino iba diciendo de una vez. Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo, mire, todos se van a escandalizar, ¿sí? Esta noche va a ser el día que me apresen. Esta noche estaban allí en el aposento alto y dice, me van a apresar, me van a llevar y todos ustedes se van a escandalizar. Él no preguntó. Miren, yo soy hincha de un equipo que me gusta desde que soy pequeño. La Juventus. Sí, la Juventus. Va a la Champions, sí, va a la Champions, la Juventus. Está jugando.
y me gusta, pero casi siempre los que siguen los partidos, los partidos de la Champions son alrededor del mediodía, ¿sí? Más o menos 2 de la tarde, 1, 3, difiere un poquito. Y me gusta ver los partidos, pero muchas veces, por cuestiones de trabajo, no los puedo ver en directo. Entonces trato, Daniel lo sabe, tengo ahora una aplicación que es buena, se llama Star Plus, ¿sí? Y entonces trato de que no me digan cómo fue el resultado, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Llegar a casa, prender el televisor y ahí está guardado el partido y me pongo a verlo y yo me imagino, ¿no? Que estoy en vivo y hago fuerza y todo y es bonito porque se siente la sensación como si fuera en directo, pero eso ya pasó, ¿sí? Cuando lo veo eso ya sucedió, ya los goles fueron metidos, ya todo sucedió, el partido ganó, perdió, etcétera. El asunto es que mi Señor Jesucristo no tiene tiempo, ¿sí? Él conoce el fin desde el principio. Los que estamos limitados a la unidad de tiempo somos nosotros. Nosotros estamos metidos en esa unidad de tiempo. Jesús no, Él trasciende esa unidad de tiempo. Y así como a mí me gusta ver los partidos, esos partidos ya fueron jugados, Él ya conoce el resultado, ¿sí? Así como si yo me metiera a mirar, ya fueron jugados los partidos. Entonces Jesús le dice a los discípulos, mire, yo ya sé que ustedes me van a traicionar, ustedes se van a escandalizar. Lo está afirmando. Y Pedro dice, no, Señor. Tal vez ellos, mire, este Judas tiene pinta de traicionero. Yo no sé, a mí no me da buena espina pero ese sí de pronto lo traiciona. Es más, hasta Felipe, que uno no lo ve como muy consagrado acá, ese de pronto lo traiciona. Pero yo que voy a todos los cultos el sábado, yo que soy el director del departamento en la iglesia, que soy el anciano, Señor, ¿a usted cómo se le ocurre que yo lo voy a traicionar? Pero Jesús no le está preguntando a Pedro, a ver, ¿será que va a traicionar? No, le está diciendo, mire Pedro, le voy a decir, no me va a traicionar una, no me va a negar una vez, 3 veces. Y ahí Pedro debía haber dicho, bueno, Señor, está bien, ¿sí? Pedro había visto resucitar a muertos a Jesús. Lo había visto hacer milagros. Y a esa altura Pedro debía haber dicho, está bien, Señor, si usted lo dice es por algo. Pero ahí le sale el apellido a Pedro. Y dice, Señor, no. Yo no lo voy a negar. Es más, si me fuera necesario, iré a la muerte contigo. Si fuera necesario, yo moriré. Le hace una promesa a Jesús. ¿Y qué cosas son las promesas? ¿Qué cosa es el prometer? Y el asunto es que Pedro pensaba que él no lo negaba, él lo decía sinceramente. Pero Jesús ya sabía que Pedro le iba a fallar. Y así tengo que decirle a cada uno de ustedes, y también me lo digo a mí mismo, vamos a fallarle a Jesús. Jóvenes, así no lo quieras, vas a fallarle otra vez a Jesús. Así tenga las más firmes intenciones, vas a volver a fallarle a Jesús. Pedro de corazón decía, no, yo no le fallo. Pero Jesús conocía y sabía que era así. Le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y muchas veces sucede eso. Prometemos a Dios y lo hacemos con convicción. Y viene la amargura de fallarle. Así que apresan a Jesús en la historia bíblica. Llega, ustedes conocen
la historia mejor que yo. Judas lo entrega, con un beso lo entrega. Es más, una del Werif de qué pasaría, ¿sí? Es qué pasaría si Judas se hubiera arrepentido, ¿no? Ya sé que lo tienen listo, ya grabaron todo, eso está muy bonito. Eso ya está listo. Y lo entrega a Judas. Así que comienza Pedro a ver qué sucede con Jesús y va allí. Es más, le sigue de lejos, lo dice la palabra de Dios, ya vamos a mirar un poquito de eso. Y comienza a seguirlo. Y cuando él está mirando tal vez una distancia, no sé, 100 metros, 50, no dice la palabra de Dios cuánto fueron. Pero cuando lo está mirando, dice la palabra del Señor que una criada del sumo sacerdote le reconoce. Y le dice, ¿tú no eres uno de los que andaba con Jesús? Y ahí llegan por miedo tal vez a morir. Le dice, no, yo no. Y otro increpe dice, sí, yo lo he visto. Dice, no, tal vez me está confundiendo. Y otra persona dice, sí, debe ser porque habla como uno de ellos. Ahí Pedro se le olvidó lo que había aprendido. Y literalmente dice la palabra de Dios que comenzó a maldecir. Si lo tradujéramos mejor del griego, comenzó a soltar una recua de groserías. Que hasta las damas que estaban allá le tapaban los oídos a los chiquitines para que no escucharan esas palabrotas, para que no escuchara las groserías que estaba diciendo Pedro. Tanto así que decían, no, esas palabrotas no son de un hijo de Dios, son tal vez de un pescador, pero de un hijo de Dios no. Así que dijeron, no. Y en ese preciso momento, el que dice la última grosería, y el gallo cantó. Y 3 veces ya había negado Pedro a Jesús. Y Pedro en ese momento, queridos, se siente fracasado. ¿Qué cosa es cuando se hace una promesa a Dios? Pedro había prometido, no, Señor, aún a la muerte iré. Aún, Señor, si todos ellos te niegan, yo no. Y suena el cantar del gallo y ya lo había negado 3 veces, como Cristo le había dicho. Esa promesa quedó por el suelo. Y no sé si pueda ser el caso de muchos de nosotros. Jóvenes, cuando a Jesús le prometemos y está el fracaso de esa promesa. Por eso Pedro le dijo a Pedro, me vas a fallar. Es como aquel joven, doy un ejemplo, que le gusta ver pornografía y se siente mal por hacerlo. Se siente mal porque sabe que eso no agrada a Dios. Y promete, Señor, no lo vuelvo a hacer. Señor, tengo que sacar fuerzas. Señor, ya mejor dicho, voy ese celular solo para cuando me llamen y me lleguen notificaciones. Y tenemos esa promesa. Y va el primer día, vamos bien, vamos adelante, aquí voy, bien, amén. Segundo día también, ahí voy. Esta vez fue en serio, Señor. Tercer día te comienza a escribir al WhatsApp aquella chica, aquel chico con quien ya te habías tenido una serie de conversaciones o allí en el Messenger de Instagram, no sé. Y le escribe, hola perdido, tiempo sin hablar. Y uno, upa, ¿cómo estás? Y te manda ahí pensándote. Y sin querer, queridos jóvenes, para no andar en detalles, volvemos a caer. Habíamos prometido y volvimos a caer. Y tengo que decirte, Jesús ya lo había dicho, me vas a fallar.
Y lo triste del asunto ahí es el sentimiento de culpa que experimentamos. Ese sentimiento de haber fallado. Y ahí es cuando Satanás comienza a hablarte al oído. Y te dice, mira, prometiste y fallaste, Sandra. Y la Biblia dice, mejor es prometer que prometer y no cumplir. Y uno dice, ay, sí, le fallé a Dios. Mire, lo anterior era pecado, pero lo suyo ya es como deporte. Tanto lo hace. Y a usted no le da vergüenza con Dios. Usted le había prometido y ahora fallándole otra vez. Oiga, es mejor que usted no siga participando en la iglesia. Es mejor que se aleje un poquito de tanta actividad. Es mejor, mire, yo de usted, le dice Satanás, yo dejo de orar. Porque qué vergüenza con Dios. Es que usted ya metió la pata. Uno le dice, ¿usted cree? Sí, de verdad. Ay, gracias. Le escuchamos la voz a Satanás. Él dice, ya de tanto tentarlo hasta me cae bien usted, por eso se lo digo. Y escuchamos la voz de Satanás. Y tristemente nos comenzamos a alejar poco a poco sin darnos cuenta. Y es allí cuando esas promesas que hicimos comienzan a quedar como unas promesas vacías. Y muchos que pensamos a esa altura, no, pues toca hacer una promesa mejor, una promesa más fuerte. Entonces ya no, ahora sí, Señor, de verdad. Y nos parecemos un poquito al catolicismo, ¿sí? Que es que si no me funcionó la subida a Monserrate, ahora voy a subir de rodillas. Porque ahora sí va más en serio. Y es que ahora sí, Señor, no voy a volver a fallar. Y es ahí donde no entendemos la gracia redentora de Cristo Jesús. Que no es por tus propias fuerzas, no es porque yo pueda, no es porque yo sea bueno, no es porque yo haga las cosas. Es porque Cristo Jesús las hace por mí. Y tristemente muchas personas le creen a la voz de Satanás en sus vidas. Y entender el perdón de Dios en ocasiones nos cuesta, nos es difícil. Le es más fácil a la persona que viene de afuera y acepta a Cristo Jesús, viene, acepta, que a una persona que prometió y no cumplió. Y se siente humillado, se siente triste. Dice, Señor, ahora sí me voy a esforzar más, ahora sí. Voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, ya quito el internet, mando a que me corten el internet de la casa, no pago más datos. Eso, hijo, castígate. No, así no funciona Dios. El fracaso de Pedro no fue negar al Señor. Ese no fue el fracaso. Porque Jesús ya se lo había dicho, le dijo, de cierto me vas a negar. El fracaso de Pedro no fue negar a Jesús. El fracaso de Pedro fue no haber entendido que así fallemos, Jesús siempre está dispuesto a perdonarnos. Y un asunto de haber negado a Jesús fue haberle seguido de lejos, como dije ahorita. Es ir allí a un lado, cuando escuchamos la voz del enemigo, que nos dice, mira, ya fallaste, no te involucres mucho, está bien, vaya a la iglesia. Vaya solo una horita, el sábado, 2 a lo mucho. Pero siga en lo que está, siga en su vida. Y sin darnos cuenta comenzamos a seguir a Jesús de lejos, poco a poco, cada vez más distante. No nos involucramos mucho, no pensamos que tal vez sea lo más importante en nuestra vida. Lo hacemos como para callar un poquito esa voz que nos habla. Vamos simplemente a la iglesia. De resto tenemos 1000 excusas. No voy más porque llueve. Es más cómodo quedarme en casa y ver la transmisión por internet, que a la final ni la vemos porque andamos haciendo otras cosas. Pero comenzamos a seguir al Señor de lejos. Y también en ese ítem caben muchas personas
que de la misma manera siguen a Jesús de lejos, pero aún no se han comprometido con Él. No le han dado un sí a Jesús. De esas personas que dicen, bueno, yo ahí voy. Todavía no tomo una decisión por Jesús, pero ahí estoy. Yo me espero. Todavía no. Es mejor así. Y siguen a Jesús de lejos. Creemos que para llegar a Jesús es un camino largo, difícil. Así que prefiero estar acá. Yo no sé por qué muchas personas creen que la santidad es una meta. Muchas personas creen que la santidad es un lugar al cual se debe llegar. Pero no, la santidad no es un destino, no. La santidad es el camino, queridos. Es día tras día ir con Jesús, tomado de la mano de Él, andando, caminando con Él. No es que llegamos y ya, ahora sí soy santico, ahora sí lo logré. Ahora sí tomo una decisión por Jesús, me bautizo. No, no funciona así. Es como si alguien dijera, bueno, cuando me pase la enfermedad que tengo, ahí sí voy al hospital. Funciona así, ahí sí visito al médico. No, queridos. Voy al médico porque ¿qué? Porque estoy enfermo y necesito. No voy al médico porque estoy sano. Asimismo, cuando se acepta a Jesús, se hace porque necesito que Él cambie mi vida. No porque sea perfecto, sino que gracia tiene, ninguna. Voy a Jesús porque necesito que Él haga una obra transformadora en mi vida. La mentira del enemigo es decirle, no, todavía no. A usted le falta mucho por cambiar, Johan. Ni piense en entregar su vida a Cristo Jesús, Nelson. Mire, usted todavía es como muy groserito. Usted con ese carácter que tiene, oiga, usted cree que, no. Mire, yo lo he dicho ya varias veces y doy gracias porque no hice caso. Pero tengo que serte sincero, en ocasiones el enemigo utiliza hasta seres queridos cercanos tuyos. ¿Serio? Es así. De verdad. Ahora es que no es que lleguen a casa a mirar con sospecha a usted como que esa gente del enemigo. No, aléjese. No vayan a hacer eso, por favor. Y como que, ay no, aléjese Satanás, cochino, diablo, no. Pero utiliza. A mí cuando iba a tomar mi decisión por Jesús, varios familiares me decían, ¿Usted se va a bautizar y no le da pena? Usted es tan malo que va y daña a los que están allá, me decía. Oiga, gracias a Dios no les hice caso. Porque el que necesita a Cristo Jesús soy yo. El que necesita cambiar soy yo. Y el enemigo va a utilizar personas para desanimarte. Así que doy gloria a Dios porque la salvación viene de Él y no de los hombres. Porque, ay, si fuera por los hombres, pillo. Imagina, ay, yo a veces me pongo a pensar, ¿usted se imagina fuera de nosotros? La mayoría estarían rajados, todos estarían perdidos. Ni usted, nadie merece. Solo yo. Se cancela todo, como dice mi hijo, sí. Pero la salvación pertenece a Dios, no a los hombres. Y por eso es que Él nos dio algo que se llama gracia. Es el poder recibir la salvación porque Él fue bueno, no porque yo sea bueno. Así que muchas personas comienzan a seguir a Jesús de lejos. Y no se inmiscuyen mucho en los asuntos de la iglesia, no participan, ¿sí? Les es más cómodo estar ahí y decir, bueno, ahí estoy, Nacho, estoy ahí, juicioso ahí, voy de vez en cuando. No participo mucho, pero voy de vez en cuando. Ahí me siento y bien. Pero estar así en la iglesia es como cuando James estaba en el Real Madrid. Mantenía más ahí sentado que jugando. Entonces no es bueno. No es bueno eso, seguir a Jesús de lejos. Para sentir la presencia de Dios, escuchar sus susurros, es mejor estar cerca de Él. Y ese fue uno de los errores de Pedro, haber seguido a Jesús de lejos.
allá a ver qué pasaba, a ver si funciona, si no. Y otro asunto que marcó a Pedro, quiero que me acompañen ahora al libro de Lucas. Es que saben lo que es Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos. Para que cuando ya, no, son los evangelios sinópticos. Qué bien, ¿cómo sabe? Entonces, sí, porque hablan casi de lo mismo, con diferentes puntos de vista, pero hablan de lo mismo. Entonces, acompáñenme ahora al libro de San Lucas y vamos a ver el capítulo 22, por favor. Y voy a leerlo desde el 60 para que leemos la historia, ¿vale? 22, 60. Dice, y Pedro dijo, hombre, no sé de lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, mientras decía groserías, el gallo cantó. Y mira lo que pasa en el versículo 61. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Imagínense en la historia, pónganse en ese momento, piénsenlo. Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, mire, usted dijo que no se iban a escandalizar, pero yo te digo, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pedro, no, yo no. Judas, ese tiene pinta de mal. Pero yo no. Es más, me muero con usted, Señor. Yo, para las que sea, como dice. De una. Y no le hizo caso a lo que Dios le había dicho, Jesús le había dicho. Y llega y le niega 3 veces. Canta el gallo. Y esta parte es esencial. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Estaba ya Jesús. Pedro escucha cantar el gallo. Recuerda que Jesús le había dicho que antes de que el gallo cantara le iba a negar 3 veces. Y en ese momento se cruzan las miradas de Pedro y de Jesús. Miren, yo voy a decir algo. Los hombres tenemos muchos errores. Muchos. Para que no digan que soy machista. Pero tenemos muchos. Las mujeres tienen pocos. ¿Amén? Amén, eso sí, amén. Pocos. Pero les voy a decir uno de esos. Y es que las mujeres les gusta meter el dedo en la llaga. Nosotros tenemos muchos errores, los hombres. Y miren, una de las cosas que les gustan, me van a dejar terminar, por favor, mujeres, antes de que se escandalicen. ¿Sí? Es una frase escueta, corta. Se lo dije. Mira, hay veces me pasa, voy manejando con mi esposa. Y es que ya es al caído caerle, ¿no? O sea, entonces mi esposa, que coja por acá. Y yo, no, que por allí, hombre, que no hay trancón. Que coja por acá. Y yo, no le hago caso. ¿Sí? Y entonces, justo llego y me voy por donde yo quería. Y justo había un gran trancón. Y ahí viene el ¿qué? Se lo di. ¿Sí? Se lo di. No, y no se quedan con solo eso. Fuera hasta ahí bueno, amén. Gloria a Dios. Pero es que después de eso, por ahí mi hijo está en el celular y ¿qué pasó? ¿Por qué estamos en este trancón? Y ella, no, es que su papá no hace caso. ¿Sí? Y tal vez estamos llegando tarde a una cita y le preguntan, ¿y por qué llegó tarde? No, si es que no hace caso y yo le dije que cogiera por acá. Se lo dije. Oiga, y eso es algo que los hombres tenemos que arrastrar por toda la vida. Hasta mi mamá, mire, jóvenes, las mamás también. Se lo dije. Oye, las mamás parecen que fueran profetas. Mijo, no se suba ya que se va a caer. Y se sube y se cae. Y después de que se cae le dicen, se lo dije.
Yo doy gloria a mi Señor que Él no hace así. ¿Se imagina, le hubiera dicho así a Pedro? Se lo dije, no hizo así. Es más, en el libro, El deseado de todas las gentes, dice que cuando se cruzaron las miradas, Jesús y Pedro, Jesús lo miró con misericordia y amor. Porque es que las mujeres no solo hay veces, también con la mirada. Okay. No hay necesidad, hay veces de hablar, como que se lo dije, ¿no? Pero la mirada de Jesús no era así. La mirada de Jesús era una mirada de amor, una mirada de compasión y misericordia. Y ahí viene Pedro, y Pedro se siente mal, él no soporta la mirada de Jesús. A pesar de que fue una mirada de misericordia y de amor, él siente culpa, porque Jesús le había dicho, pero ese no era el asunto. El asunto fue que Pedro no entendió la gracia de Jesús. Y a pesar de que él le había dicho, él cayó y siente la frustración en su vida. Siente el desánimo. Pedro se siente mal. Porque él había prometido, le dijo, Señor, aún a la muerte iré contigo. Y allí está mirando a Jesús y habiéndole fallado. Como cuando le fallamos a Dios. Había negado 3 veces. No una, 3. Y la última con groserías para que pensaran que no era un hijo de Dios. Así cuando como muchos de nosotros nos camuflamos jóvenes con los amigos, escuchamos la música que ellos escuchan para que no se enteren que somos hijos de Dios porque qué pena el testimonio. Y estaba mirándolo y siente esa culpa. Mire, si Pedro en ese momento se hubiera arrepentido y hubiera pedido perdón a Dios, Dios lo hubiera perdonado. Le hubiera dicho, tranquilo Pedro, yo sé que iba a pasar. Y le hubiera dicho, apacienta mis ovejas. Pero Pedro, por no entender la gracia en ese momento, tuvo que pasar una serie de circunstancias dificilísimas. Es como en el Werif. ¿Qué hubiera pasado si Judas se hubiera arrepentido? Pues no les voy a decir porque van a ver el video, bueno. Entonces, Pedro no entendió eso. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro a esa mirada de Jesús? Yo como que me hago a un lado. Vuelvo a pescar. A eso volvió Pedro. Pedro volvió a pescar. Dijo más bien como que ya no sigo siendo el apóstol. Ya no sigo siendo el que me llamó Jesús a ser pescador de hombres, no. Más bien vuelvo a pescar pargo rojo, que tal vez me vaya bien. Y saben, dice el relato bíblico que mi Señor Jesús fue a la cruz, ¿sí? Ustedes conocen la historia. Resucitó, murió, resucitó. Pero aún tenía esa cita con Pedro, aún tenía ese espacio con Pedro. Así que viene una parte muy bonita y llega y le dice Jesús, después de que sucede esto, le viene el sentimiento de culpa a Pedro, ¿sí? Ese sentimiento de culpa que experimentó el no poder responderle a Jesús. Y por eso se aleja y vuelve a pescar. Porque ¿quién puede resistir la presencia de Dios cuando hemos fallado? Es más, Moisés dice la palabra de Dios que solo pudo ver la gloria de Dios y en un costado. Habacuc dice claramente que se estremecieron mis entrañas. Pues no podía soportar eso, ¿cierto? Y es más, el poder de Dios está en su santidad. Es más, es la única cualidad de Dios que es elevada a la tercera potencia. Usted no escucha decir de Dios creador, 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 ¿no? No escucha decir de Dios proveedor, 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 no. Pero sí escucha decir santo, santo, santo.
Y eso pasa, queridos, cuando estamos con Jesús. Entendemos eso. Por eso muchas personas para estar cerca de Jesús no soportan la mirada de Jesús. Porque no están cerca de Él. Pedro se siente mal y se va a pescar. Y en ese momento él recuerda cuando Jesús lo llamó. Él vuelve a pescar. Y recuerda que cuando, allá en el libro de San Lucas, en el capítulo 5, si no me creen, vaya y anótenlo y en casa revísenlo. Jesús llega y le dice a Pedro, desde ahora no serás más pescador, ahora serás pescador de hombres. Le cambia el trabajo. Ya no va a ser más pescador de pargo rojo, ahora va a ser pescador de hombres. Y después de que sucede todo esto, queridos, llega el momento de encontrarse Jesús y Pedro nuevamente. Y me gusta que Jesús, cuando llama a Pedro en esta nueva vez, no lo llama Pedro. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba Pedro? Simón. ¿Por qué no le llama Pedro? Porque Pedro era el nombre que le había dado, era el cargo. Ahora le dice, Pedro viene del griego Petros, ¿sí? Que significa piedra, ¿sí? Porque Pedro iba a jugar un papel fundamental en la obra del Señor. Así que llega y lo llama Simón, no le dice el cargo que él le dio, ¿sí? No le dice allá el anciano, el pastor, ¿qué anda haciendo? ¿Estamos traicionando? ¿Estamos negando mucho? No. Porque Pedro ahora está llamando a Pedro con compasión y con amor. Porque cuando va Jesús, resucita, va y busca a Pedro. Es interesante este detalle, queridos. Es interesante porque yo siempre he dicho lo siguiente. Jesús podría decir claramente, Nacho, ¿usted la embarró? Usted verá si me busca o no. Yo ya hice todo por alcanzarlo a usted. Yo fui el que morí en la cruz. En fin, ya, usted verá si me acepta o no. Total que si no me acepta, el que pierde es usted. Pero la Biblia me enseña a mí que Dios es un Dios parcial en este asunto. Que Dios constantemente nos busca. Nos buscó en el Edén. Busca a Pedro acá. No es que Pedro haya ido a buscar a Jesús, sino que lo busca allá en la playa. Él dice constantemente, aquí pongo delante tuyo la vida y la muerte. Escoge pues la vida. También dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo golpeo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él nos busca y busca a Pedro. El amigo traicionado busca al traicionero. Qué tremendo. Pedro se sentía mal. Pedro había vuelto a pescar. Y dice el relato bíblico que curiosamente se fue a pescar y no pescó. Yo creo que Pedro estaba terrible. Dice, es que ni para esto ya sirvo. Oiga, yo era ya ni para esto. Oiga, sí, dejé al Señor y ahora vengo a pescar y ni un pescado, porque dice que toda la noche habían pescado y nada. Y él allá intentando pescar y Jesús desde la playa, echen la red al otro lado. Y como que, ¿quién habla? No lo reconocían, dice la palabra de Dios, que no lo reconocían. Y es normal que no lo reconocieran, ¿sí? Así que llega y, bueno, alguno de los discípulos que también habían estado con él, dice, bueno, hagamos caso, echemos la red al otro lado. Y la echaron al otro lado. Y pasó lo que pasó tiempo atrás cuando él llamó. Mire la didáctica que maneja mi Señor Jesucristo. Como cuando llamó a Pedro la primera vez, de esta misma manera, vuelve a llamarlo después de que le falló. Y Pedro, acongojado, triste por haber fallado al maestro, Jesús le dice, mira Pedro, te estoy volviendo a llamar. Y en ese momento que echan las redes al otro lado, los peces
hacen caso a la voz de su creador y se meten en la red. Porque así como dice el salmista, la creación obedece la voz de su creador. Y esa red quedó llenísima, quedó hinchada de tantos peces. Así que Pedro dice, este milagro yo lo conozco. Este milagro se me hace muy familiar. Este milagro ya lo había vivido. Y comienza a recordar como cuando Jesús lo llamó. Pedro ya sabía quién era. Y él lo vuelve a llamar de la misma manera. Porque Jesús todavía tenía los mismos planes con Pedro. Y queridos que me están escuchando, Jesús tiene planes contigo y se cumplirán porque Él mismo lo dijo, porque yo sé los pensamientos, los planes que tengo con vosotros, dice Jehová. Y son pensamientos de paz y no de mal. Tal vez algunos de los acá presentes nos hayamos desviado del camino, del propósito, pero los planes de Dios siguen intactos. De la misma manera que llamó a Pedro la primera vez, lo vuelve a llamar para que sigan el plan de Dios. Así que si alguno de los acá presentes se ha desviado del plan de Dios, confíe, porque los planes de Dios siguen siendo los mismos para tu vida. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y hay un detalle interesante ahí en la palabra de Dios. Dice que reconoce a Jesús y se ciñe las ropas, pues se las había quitado. Para ir a ver a Jesús, estaba él en una barca, ¿no? Y Jesús estaba en la playa, pero él estaba en la barca. Oiga, esto es un poquito paradójico porque, no sé, a mí me enseñaron que cuando uno se va a meter al agua, ¿qué hace? No, pues se quita la ropa, queda en traje de baño, pero no, él antes se ciñe la ropa nuevamente. Estaba ya tal vez con la panza al aire, una panza de peluche. No, las panzas son bonitas. Hay un pensamiento, dice que un hombre sin panza es como un cielo sin estrellas. Oiga, estaba allí Pedro con la panza al aire y se entera que es Jesús el que está y se ciñe las ropas porque él se había despojado de esas ropas. Y saben, tipológicamente, esas ropas simbolizaban el trabajo que tenía que hacer Pedro en las manos del Señor. Tipológicamente simbolizaba el ministerio de Pedro. Y Pedro se las había quitado al sentir que había traicionado a su maestro. Pero entiende que Jesús lo va a llamar nuevamente y se pone nuevamente sus ropas, se ciñe sus vestidos. Y se reencuentran nuevamente Jesús y Pedro. ¿Y saben? Le dice Simón, porque él no quería recalcarle el error. No quería recordarle allá el cargo que tenía, por eso le dice Simón, ¿tú me amas, Pedro? ¿Tú me amas? ¿Y saben? Esa palabra en griego, como decía ahorita el hermano Diego, perdón, no griego, pero ¿cómo están de susceptibles? No me puede equivocar uno. Esa palabra en griego es ágape. Le dice en griego jefa, ágape ebú. Le dice Pedro, ¿tú me amas? ¿Y qué contesta? Le dice Pedro, Señor, yo te quiero. Y le pregunta una vez más, Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice, Señor, yo te quiero. Así que una tercera vez tiene que reconfirmarle por cada vez que Pedro negó a Jesús, Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? Le dice, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces todo. Y Señor, tú sabes que te amo. Y es allí,
sin mediar más palabra, que Pedro entiende el propósito de su ministerio. A pesar de que le falló a Jesús, a pesar de que él le negó y Jesús lo sabía, pero llega el momento de que Jesús le confirma el ministerio a Pedro. Le dice: apacienta mis ovejas. Pedro, tienes una tarea que realizar. No es andar allí pescando a lo que tú hacías siempre. Tienes ahora que predicar mi palabra. Hay un libro de los hechos que hay que ser escrito. Y allí se va a contar que tú, con un sermón inspirado por mí, 3,000 hombres te aceptaron. Después 5,000. Que hasta con tu sombra los enfermos serán curados. Porque Pedro, tú me amas. Y así a cada uno de nosotros. Jason, tú me amas. Fernando, tú me amas. Maribel, tú me amas. Porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y son planes de bien, no de maldad. Y a pesar de que Pedro haya fallado, Pedro haya fracasado, el Señor lo restauró. No hubo un capítulo en la Biblia que llamara hablemos de la traición de Pedro, no se recalcó. Porque el Señor, cuando te perdona, se olvida. Y se olvida de que se olvidó. Así que, joven que me estás escuchando, no importa el error que tú hayas comenzado, este octubre de 2021 es el momento que Dios va a actuar en tu vida. Y es donde va a comenzar la mejor parte de tu ministerio con Cristo Jesús. Es donde aquí en adelante se escribirá de cada uno de nosotros de que aquel joven predicó de Cristo Jesús. Yo no sé si estoy hablando para alguien acá puntualmente, no lo sé, pero Dios sí sabe que una juventud consagrada en sus manos será una juventud que proclame su pronta venida. Y se necesita un ejército de valientes, un ejército que esté dispuesto, así se desplomen los cielos y la tierra, de decir que Cristo Jesús viene por segunda vez. Así le hayan fallado a Dios antes, así vuelvan a fallarle, pero que sigan adelante con el estandarte de la victoria en Cristo Jesús. Así que tengo que hacer un llamado en esta hora, y es a esos jóvenes valientes, porque Cristo los ama, y son esos jóvenes que se van a poner en pie en este momento, y van a decir: yo voy por Cristo Jesús porque amo a Jesús. Dígale al que está a su lado: yo voy por Cristo Jesús porque le amo. Y ponte en pie, joven. Yo voy por Cristo Jesús porque le amo. Y ponte en pie. Porque la victoria está en las manos de Jesús. Porque Cristo ama los jeans. Y Cristo le ama a cada uno de ustedes. Sepan que esta semana Jesús va a hablar a cada uno de nuestros corazones. No importa la edad, no se sientan que porque tienen 40, 50, 60 años no son jóvenes. El llamado es para todos, para que proclamen que Jesús viene pronto, para que sepan que Jesús les ama y que el galardón de Jesús viene con él. No importa si le fallaste, pero Jesús te está llamando hoy. Oremos. Señor del cielo, gracias. Gracias te damos porque sabemos que tus planes son grandiosos con nosotros. Gracias porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras traiciones, Señor, a pesar de que te hayamos fallado, Señor, tu promesa es irrevocable. Señor, tú nos tienes candidatos para el reino de los cielos y nos tienes como heraldos para esa juventud que se está perdiendo. Porque, Señor, hay una juventud allá afuera que necesita saber que Cristo cambia sus vidas. Una juventud que está inmersa en el alcohol, una juventud que está inmersa en las drogas, que necesitan escuchar que hay jóvenes valientes
que están del lado de la victoria, del lado de Cristo Jesús. Bendíceles, Señor, y que esta semana entendamos los planes que tienes hacia nosotros. Gracias te damos en esta hora, Señor. Y ahora, al dirigirnos hacia nuestros hogares, pedimos tu bendición. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dígale al que está a tu lado, Cristo me ama. Y toma asiento y esperamos que el hermano Daniel nos dirija a la salida.